¿Cuáles son las vías de transmisión de esta enfermedad? La principal vía es la vía aérea, a través de las microgotas salivales de una persona infectada cuando habla, estornude o cuando tose. Si esas partículas quedan volando en el aire y cuando uno las respira, contrae la enfermedad. También puede ser por aspiración de las secreciones faringias, lo que se llama broncoaspiración. En este caso se produce por la propia flora bacteriana que existe en la faringe de las personas, en donde por aspiración de esas secreciones, los agentes infecciosos a las bacterias llegan hasta el pulmón. Y la otra vía, que es la menos frecuente de las tres, es por vía sanguínea a partir de un foco infeccioso que está en otro lugar, pero donde las bacterias por sangre pueden llegar y asentar en el pulmón. Por ejemplo, un foco infeccioso odontológico. A partir de una muela infectada pueden llegar las bacterias y producir una infección respiratoria, en este caso una neumonía. Bueno, tenemos una gran clasificación de las neumonías, de dos grandes grupos. La neumonía aguda de la comunidad, por un lado, NAC, y por otro lado, la neumonía hospitalaria. La neumonía aguda de la comunidad se divide a su vez en dos grandes grupos, que es la neumonía típica y la neumonía atípica. Ahora vamos a ver la diferencia de cada una de ellas. Bien, si hablamos de los agentes etiológicos, es decir, quién las produce, la neumonía aguda de la comunidad típica es producida por bacterias productoras de pus, ¿sí? Por eso son piógenas. En este caso hablamos del Streptococcus pneumoniae, el conocido neumococo, acá tuve un error en la impresión, me falta la E, neumococo, el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. Esas son las principales bacterias productoras de neumonía aguda típica. La atípica es producida por los virus, bueno, muy conocido ahora el caso del coronavirus, pero bueno, una gran cantidad de virus, el sincitial respiratorio es el más frecuente, algún tipo de bacterias que no son tan comunes, como el micoplasma y las clamidias, que producen este tipo de neumonía atípica de la comunidad. Bien, eh, vamos a hablar de la neumonía típica primero, y acá voy a hablar un poquito de qué pasa en el cuerpo una vez que las bacterias, principalmente el neumococo, llega hasta el alvéolo. Lo primero que hace es producir una infección purulenta en el alvéolo pulmonar. ¿Esto qué significa? Que el alvéolo se empieza a llenar de pus, y en vez de tener aire y poder producir la hematosis o el intercambio gaseoso, un grupo de alvéolos, que puede ser un grupo de alvéolos dentro de un lóbulo o todo el lóbulo pulmonar afectado o varios lóbulos a la vez, se empiezan a llenar de material purulento. Ese material purulento al cabo de 3 o 4 días empieza a condensarse, empieza a tomar la consistencia del hígado, ¿sí? Lo que se llama la hepatización. No importa. El tema es que cuando se empieza a condensar forma un bloque neumónico. Ese bloque neumónico entonces son un grupo de alvéolos que en su interior, en vez de tener aire, tienen una sustancia que tiene la consistencia del hígado, como el que ven en la carnicería, ¿sí? Y por lo tanto no se permite el intercambio gaseoso. Ese bloque neumónico, con el tratamiento adecuado, al cabo de 7 a 10 días, desaparece y muchas veces sin dejar secuelas. Entonces acá les puse una foto, no sé si se ve, que en donde muestran en esta de acá arriba, no se aprecia muy bien, pero acá arriba tendríamos los alvéolos, ¿sí? Libres, y acá tenemos los alvéolos en donde ese material purulento se condensa y empieza a tomar, ¿sí? O se transforma en esa sustancia con la consistencia del hígado, la hepatización, y este grupo de alvéolos forma el bloque neumónico. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto es para que ustedes entiendan primero los síntomas y después cómo se va a ver en la placa. Este bloque neumónico, en donde adentro hay material purulento condensado, eh, obviamente que en la placa se va a ver de color radiopaco. En vez de tener aire el alvéolo tiene algo de la consistencia del hígado. Entonces, esto en vez de ser radiolúcido va a tener un aspecto radiopaco. Y por otro lado, estos alvéolos obviamente no respiran, no permiten intercambio gaseoso, por lo tanto ahí vamos a tener la manifestación clínica que es la disnea. El paciente no va a poder respirar porque tiene los alvéolos, ¿sí? Llenos de material purulento. Bueno, pero entonces vamos a ver cuáles son los principales síntomas o la clínica de la enfermedad, el conjunto de signos y síntomas. En la neumonía típica de la comunidad empieza con fiebre de comienzo brusco, fiebre alta que puede alcanzar los 39 y 40 grados centígrados, con un gran malestar general
paciente se encuentra en la cama, con imposibilidad de caminar, o sea, con dificultades para moverse, para caminar, o sea, está en malestar, está tirado en la cama eh, con este malestar. La disnea, típica de la neumonía, porque los alvéolos están ocupados, no puede producir el intercambio gaseoso. Disnea significa dificultad para respirar. Tos con expectoración, el paciente tose y expectora ese material purulento. La expectoración tiene un color típico que es como el herrumbre, herrumbrosa como el óxido. Dolor de pecho en puntada de costado, se llama así porque siente como que le pincha, ¿sí? Algo al costado, abajo de la axila, sobre todo cuando inspira, al final de la inspiración, ¿sí? Cuando se expande el tórax genera un dolor que corta en forma brusca esa inspiración y a veces si la neumonía es de base pulmonar puede aparecer como un dolor en el epigastrio. Estas serían las manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con una RX de tórax y con un cultivo de esputo. Pero en el próximo video, para no hacerlo tan largo, explicamos un poquito más las radiografías.